Cordial saludo, soy Angie Lorena Ubaque Bernal y junto a Nicolás Briceño Rodríguez en este video vamos a analizar un caso respecto al derecho internacional público, que es el conflicto entre Rusia y Ucrania. Bueno, a lo largo pues de esta exposición explicaremos por qué este caso pues configura una responsabilidad internacional del Estado y propondremos dos posibles formas de solución, tanto una política y otra jurídica. Bueno, para empezar este caso tenemos que retrocedernos para el 24 de febrero de 2022, cuando Rusia inició una invasión militar a gran escala en territorio de Ucrania, movilizando tropas terrestres, bombardeos aéreos y operaciones estratégicas en múltiples regiones, incluyendo Kiev, Kharkov y el Donbass. Bueno, este hecho pues no surgió de manera aislada, sino en un contexto previo de tensiones geopolíticas. Desde el 2014, pues Rusia ya había intervenido en Ucrania, pues mediante la anexión de Crimea y su apoyo a grupos separatistas en el este del país. Estas acciones pues ya habían sido ampliamente cuestionadas por la comunidad internacional. En 2022, Rusia justificó la invasión argumentando principalmente, primero, la necesidad de proteger a poblaciones rusoparlantes en Ucrania. También, por otro lado, la supuesta existencia de amenazas a su seguridad nacional y también la oposición pues, a la expansión de la OTAN hacia Europa del Este. Sin embargo, Ucrania y pues gran parte de la comunidad internacional consideraron pues que estas justificaciones eran insuficientes y sostuvieron que la intervención pues constituía una violación grave del derecho internacional. Además, organismos internacionales como la Asamblea General de la ONU pues rechazaron de manera categórica la invasión, pues calificándola como un acto de agresión. Este conflicto pues ha generado múltiples consecuencias. Una de esas pues obviamente es la muerte pues de víctimas tanto civiles como militares, el desplazamiento masivo de población, la destrucción, como hemos visto en varios noticieros internacionales, la destrucción de infraestructuras, también el impacto económico pues a nivel global. Desde la perspectiva del derecho internacional público, las acciones de Rusia pues constituyen un caso claro de responsabilidad internacional del Estado y pues eso se puede explicar a partir pues de varios elementos. Uno de esos es la atribución al Estado. ¿Por qué? Porque esas operaciones militares fueron realizadas por las Fuerzas Armadas rusas, que son órganos oficiales del Estado. Según el derecho internacional, cualquier actuación de estos órganos pues se considera directamente atribuible al Estado, pues sin importar si actuaron bajo órdenes superiores o en el terreno. Por otro lado, la violación de obligaciones internacionales. Se identifican varias normas fundamentales vulneradas, como la prohibición del uso de la fuerza, establecida en la Carta de las Naciones Unidas, pues que impide a los estados emplear la fuerza contra la integridad del territorio del otro estado. Asimismo, la soberanía y la integridad territorial. Ucrania tiene el derecho pues, de controlar su territorio sin intervenciones externas. También el principio de no intervención. Rusia no puede intervenir en asuntos internos de Ucrania. También la falta de justificación válida. Rusia pues ha intentado justificar su actuación, pero pues obviamente estas razones no encajan plenamente en las excepciones legales, porque no hubo una agresión armada inmediata pues que justificara la legítima defensa. Por otro lado, pues tampoco
no existió autorización del Consejo de Seguridad de la ONU, por lo tanto, el uso de la fuerza pues, es considerado ilícito. ¿Qué consecuencias jurídicas trae este caso? Primero, pues esto implica que el Estado responsable, en este caso Rusia, pues debe, por un lado, cesar la conducta ilícita que está cometiendo, debe ofrecer garantías de no repetición y pues claramente debe reparar los daños causados. Bueno, siguiendo con el tema, podemos plantear dos posibles soluciones. La primera, la solución política, pues sería una negociación diplomática o una mediación internacional del conflicto entre Rusia y Ucrania. Estos procesos de negociación pues tienen, digamos, primero una mediación de organismos internacionales y estados neutrales que deciden por voluntad propia adherirse al conflicto para organizar lo que es la mediación. Eh, en estos mecanismos normalmente pues los actores que podemos encontrar son las organizaciones de las Naciones Unidas, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, o pues si mediadores podrían dialogar para llegar a posibles soluciones. Principalmente, ¿qué se busca? Primero, se tiene que tener un alto al fuego inmediato, crear corredores humanitarios permanentes, negociar garantías de seguridad para ambas partes, buscar acuerdos sobre territorios en disputa y promover intercambios de prisioneros y protección a civiles. Esto porque es un mecanismo político, porque depende principalmente de la voluntad de los dos estados que están en conflicto para que logren diálogos y alcanzar, digamos, mediante la diplomacia, diferentes acuerdos, prolongando lo que es el conflicto armado. Digamos que está lo que es la negociación internacional se fundamenta en principios del derecho internacional público, como para las soluciones pacíficas de controversias, que se encuentra dentro de las Cartas de las Naciones Unidas. Ahora, una posible solución mediante un mecanismo jurídico sería la intervención de la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional. Esto hace que se acuda a tribunales internacionales para determinar responsabilidades derivadas del conflicto. Entonces, la Corte Internacional de Justicia puede resolver controversias entre los estados relacionados, teniendo en cuenta las violaciones al derecho internacional, el uso ilegal de fuerza o incumplimiento de tratados internacionales. Por otro lado, la Corte Penal Internacional puede investigar posibles crímenes de guerras, crímenes de lesa humanidad o ataques contra civiles cometidos durante el conflicto por parte de ambos estados. Este mecanismo jurídico que busca, pues primero, garantizar la justicia internacional, determinar responsabilidades estatales e individuales, sancionar violaciones al derecho internacional humanitario, proteger los derechos humanos a la población civil. Esto es un mecanismo judicial porque pues, se basa en normas jurídicas internacionales y decisiones emitidas por tribunales competentes. ¿Cuál es el, digamos, el problema de este mecanismo de la intervención de la Corte Internacional de Justicia o la Corte Penal Internacional? Ya hemos visto que pueden ingresar al conflicto, pero no puede ser efectivo para acabarlo de manera inmediata. Muchas veces, pues todo estos, digamos que estas soluciones no son inmediatas, sino son posteriores al conflicto que se generan, digamos, todos los procesos en contra de la violación de derechos internacionales, el uso legal de la fuerza, de los crímenes de lesa humanidad. Entonces, el crimen de Rusia y Ucrania puede abordarse desde diferentes puntos, pero más que todo es importante desde la perspectiva del derecho internacional humanitario, ver qué mecanismo, tanto político como jurídico, puede ser más efectivo y eficiente para que el conflicto no solo se pare, sino que termine de manera inmediata. Esta ha sido nuestra exposición. Muchísimas gracias por su atención.